Bienvenidos estudiantes de primer año de bachillerato a esta clase de matemática. En esta ocasión estamos estudiando en la unidad 7 los vectores y los números imaginarios y relaciones que hay entre ellos. Específicamente en esta ocasión vamos a estudiar los vectores y las coordenadas de puntos que podemos establecer entre estas relaciones. Soy el profesor Jason Figueroa y sean bienvenidos a una nueva clase de matemática. Para esta unidad, como les decía, vamos a trabajar con vectores y coordenadas de puntos. El problema inicial nos invita a pensar en la siguiente situación. Si tenemos el punto A 2,1 y el punto B 3,3, dos puntos en el plano que aparecen señalados, con coordenadas en la base ortonormal es el vector E1 y el vector E2 que muestra la figura. Entonces nos piden calcular las coordenadas del vector AB y en segundo también determinar la norma del vector AB. Entonces, como solución a este problema, si nosotros consideramos, podemos observar que en esta ocasión se nos presenta una base ortonormal porque los vectores son unitarios y entre ellos forman un ángulo de 90 grados, que es lo que ocurre en el plano cartesiano. Entonces el vector A nos dice que tiene coordenada 2,1, podemos observar que está ubicado acá, y el vector B tiene la coordenada 3,3, que es el que hemos observado ahí, en esta base ortonormal. Entonces los hemos ubicado estos dos vectores y podemos observar que se va a cumplir en este caso que el vector AB, que es el que nos están pidiendo, realmente es la resta del vector OB restado con el vector OA. Es la operación que nosotros queremos. Entonces, el segmento que buscamos es este, en esta ocasión. Para poderlo hallar, entonces, las coordenadas, lo que tenemos que hacer es restar miembro a miembro las coordenadas 3,3 menos 2,1, el cual lo haríamos de la forma 3, las x, 3 restado con 2 da 1, y en los valores en y, 3 restado con 1 nos da 2, que serían los valores de las ordenadas. Entonces el vector que nos queda tiene como coordenadas en esta base ortonormal 1,2. Ahora, ese vector, observemos nosotros que es el que está apareciendo en esta ocasión con una unidad a la derecha y dos hacia arriba. Empezando en el punto de inicio O, entonces este sería el vector que sería paralelo al que nos están pidiendo. Ahora en el literal B nos piden la norma de este vector, es decir, cuánto tiene de longitud. Y esto lo podemos hacer aplicando el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo que se nos ha formado. De manera que la norma o la longitud de este vector AB va a ser la longitud del primer segmento, dijimos que era 3 menos 2, o sea, una unidad al cuadrado. Y el otro segmento vertical tiene de longitud 2 unidades al cuadrado. Esto es, de acuerdo al teorema de Pitágoras, 1 más 4. Y entonces la raíz cuadrada de 5 es la norma o la longitud de este vector, que es lo que hemos aplicado. Ahora entonces, a forma de conclusión, podemos decir lo siguiente. Considerando en el plano los puntos E1, 1,0 y el vector E2, 0,1, que definen los vectores E1 igual al vector que va desde O hasta E1 y el vector E2, que es el que va desde O hasta E2, entonces vamos a tener dos vectores, E1 y E2, que forman una base ortonormal. Como dijimos en la clase, porque son vectores unitarios y porque entre ellos forman 90 grados. Entonces, si tenemos en el plano cartesiano un punto de la forma x, y, que cumple que el segmento que va desde O hasta A se puede denotar por un par ordenado x, y en la base vector E1, vector E2, ya que su norma o su longitud la podemos calcular aplicando el teorema de Pitágoras, sería el valor de x o la abscisa al cuadrado más el valor de y o la ordenada al cuadrado, y después de sumar extraemos raíz cuadrada como dice el teorema de Pitágoras. Esto nos daría el valor de la norma o la longitud del vector. Entonces, si tenemos otro punto en el plano cartesiano, un punto B, x', y',
otro punto. Entonces, para hallar la longitud o la norma entre estos dos vectores, vamos a realmente hacer la resta, el segmento OB menos el segmento OA. Y esto equivale a restar los valores de las abscisas, es decir, de las X, la X de B menos la X de A, coma la X de Y, que sería Y', menos la X que corresponde al punto A. Y para hallar su longitud o la norma de este vector, pues vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en vista de que lo que buscamos es una hipotenusa. Entonces sería el valor de X o la diferencia al cuadrado más el valor en Y o la diferencia de estos dos puntos al cuadrado. Y luego de sumar, entonces vamos a extraer raíz cuadrada como determina el teorema de Pitágoras. Y ahí estamos obteniendo la norma o la longitud de este vector. Pues entonces ahora ustedes pueden pasar a aplicar estos conceptos que hemos aprendido en esta clase en los ejercicios que presenta su cuaderno de texto, en los cuales se les está denotando el punto A y el punto B. Vimos en la clase que primero vamos a restar los valores en X y luego los valores en Y. Y cuando tengamos un punto, que es la coordenada del vector que nos están pidiendo, ya podemos calcular la norma aplicando o longitud aplicando el teorema de Pitágoras. Espero que esta clase te haya servido para hacer los ejercicios. Nos vemos en la próxima clase.